Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar estadística. Y a manera de introducción, diremos que el estudio de la estadística es de carácter indispensable para cualquier profesional, debido a que es una herramienta que le será de gran utilidad al momento de tomar decisiones sobre cualquier clase de asunto. Tiene aplicación en todos los campos del saber y, por supuesto, las profesiones. Si queremos indagar sus inicios, bueno, desde el momento es que un gobernante o un emperador, un rey, lo que quieras llamarle, un dirigente, un político, ordena una recopilación de datos, ahí estás haciendo uso de la estadística. Por ejemplo, un censo. Los censos chinos, ordenados por el emperador Tao, se dice en el año 2200 a.C., podría ser tomado como que los orígenes de la estadística. Pues bien, esa recopilación de información se le conoce como estadística descriptiva, que es lo que vamos a estudiar ahora, que es precisamente la rama de la matemática aplicada que nos proporciona los métodos para realizar un estudio de grupo de datos que consiste en recopilación, clasificación, presentación, descripción, para luego tomar decisiones o hacer conclusiones. Aquí están las etapas, lo que habíamos mencionado. Mucha atención a esto porque será todo lo que vamos a estudiar en la presente clase. En recopilación de datos, la recopilación se hace a través de encuestas, cuestionarios, censo, si se refiere a una población y una parte de ella se llama muestreo. Clasificación, para lo cual vamos a utilizar una serie de criterios, como por ejemplo el alcance, el rango, el intervalo. La presentación, muy importante, a través de diagramas de barras, circulares, los histogramas, polígonos de frecuencias, la ojiva. Y la descripción, utilizamos medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana y la moda. Pero antes, es necesario conocer algunos conceptos previos. Aquí los tenemos. Población, que vendría a ser como que el conjunto universal, o marco referencial para realizar el estudio estadístico, cuyos elementos posee las características que se van a estudiar. Muestra, subconjunto de la población. Voy a tomar una parte de la población que a nuestro criterio sea representativa y de esa manera obtener resultados en menor tiempo. Porque a veces estudiar toda la población es demasiado complejo. Individuo es el elemento que aporta información. La cantidad de individuos, por supuesto, que hace la población. Aquí tenemos ejemplos. Si yo tomo el conjunto de alumnos de un colegio, eso sería la población. Conjunto de alumnos de primer año de ese colegio, por supuesto que será la muestra. Cualquier alumno del colegio viene a ser un individuo, un elemento. Fíjate que como estamos hablando de conjuntos, esto lo puedo expresar así, ¿no? Esto que está aquí es tu universo, o sea, la población. La muestra, le pongo M aquí, y bueno, vamos a poner aquí un puntito que me indique mi individuo. Y le vamos a poner una I. Ahí está, un elemento. Muy bien, de eso se trata. Ahora veamos los tipos de variable. Pues bien, son de dos clases. La variable cualitativa, que nos indica una cualidad, y la variable cuantitativa, que nos indica cantidad. A su vez, la variable cuantitativa la podemos entender como discreta y continua. Ejemplos de variable cualitativa, por ejemplo, puede ser las profesiones, ¿verdad? Las profesiones de las personas, el color de tus ojos, por ejemplo. En fin, todo eso son cualidades. También podríamos poner aquí sexo masculino, sexo femenino. En fin, las variables cuantitativas hacen referencia a cantidades, a diferencia de este que hace referencia a cualidades. Discretas y continuas.
Diferencia principal, que las discretas solo pueden tomar un número finito de valores enteros. Los valores posibles de estas variables son aislados. Y las continuas pueden tomar cualquier valor real, infinitos, dentro de un intervalo. Esa es la principal diferencia. Ejemplos: número de hijos en variable cuantitativa discreta y continua podría ser la velocidad, ¿verdad?, de un vehículo. Nótese que para reconocer, por ejemplo, una discreta o una continua, a la discreta le puedes agregar esta palabrita, número de hijos, pero tú no puedes decir número de la velocidad o cantidad de velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad de trabajadores. Y aquí puedes poner estatura. Tú no puedes decir la cantidad de la estatura o el número de la estatura, pero sí puedes decir cantidad de trabajadores de una fábrica, de una empresa. Número de glóbulos rojos en una gota de sangre, cantidad de glóbulos rojos en una gota de sangre. Temperatura de un gas, ¿no? Sería ejemplo de continua. Longitud de una pared. Esa es la diferencia principal. La variable cuantitativa continua toma todos los valores en algún intervalo. Y la variable cuantitativa discreta toma valores que están en correspondencia con los números naturales. Veamos entonces cada una de las etapas que habíamos explicado al principio en detalle. La recopilación. La recopilación de datos se realiza mediante encuestas y cuestionarios. Cuando se estudia toda la población, se llama censo. Y cuando se realiza sobre un subconjunto de la misma, se denomina muestreo. Una vez obtenido todos los datos, pasamos a la clasificación. Porque cuando la cantidad de datos es grande, conviene clasificarlos para simplificar su estudio. Veamos el siguiente ejemplo. Edades de un grupo de personas. Si cuentas, vas a tener que son 20 personas. Por lo tanto, voy a poner así n, tamaño de la muestra, se denomina a partir de ahora con la letra n minúscula, n es igual a 20. ¿Ok? Luego viene lo que se conoce como el alcance, que es el intervalo cerrado cuyos límites son el menor y mayor de los datos. ¿Cuál es el menor? Yo ya lo he ordenado, 2, y el mayor, 32. Por lo tanto, el alcance toma esta forma. Intervalo cerrado, pongo 2 aquí, hasta 32. Listo. La categoría rango o recorrido hace referencia a la longitud del alcance. Se calcula restando el menor dato del mayor dato. Por lo tanto, ponemos rango recorrido R mayúscula 32, mayor dato menos menor dato. Me sale 30. Ahora bien, ¿cómo averiguo el número de intervalos de clase? Recuerda que estamos trabajando con una variable cuantitativa continua. Lo hago con la siguiente fórmula. K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n, o sea, del tamaño de la muestra. Para este caso sería, a ver, vamos a averiguar. 1 más 3,3 logaritmo n es 20. A resolver. Nos sale 5,29. Esto quiere decir que lo podemos redondear a 5. Eso va a ser el número de intervalos de clase. Y bueno, el intervalo de clase ya lo habíamos mencionado. Es un intervalo que se obtiene al dividir el alcance para formar grupos de menor tamaño. El ancho de clase viene a ser la longitud del intervalo de clase. ¿Cómo lo hallo? Lo hallo fácil, de esta manera. Le ponemos W, esto es igual a R, el rango o el recorrido entre el número de intervalos de clase. Fácil. Para nuestro ejemplo, R
era 30, nuestro recorrido, y K era 5. Por lo tanto, nuestro ancho de clase va a ser 6. Eso quiere decir que va a ser 6 la longitud de nuestro intervalo de clase. Una vez establecidas estas categorías en lo que se refiere a clasificación, ya puedo establecer una pequeña tabla de distribución de frecuencias. Antes hay que hacer hincapié en que esto que está aquí siempre me va a salir un número decimal y yo puedo y tengo que redondear, ya sea por exceso o por defecto. Aquí le redondeaba a 5, ya que más se aproxima a 5, pero suponte que aquí te hubiese salido, por ejemplo, 5,89. Entonces hubiese tenido que redondear a 6. ¿Sí? Eso para aclarar ese punto. Y al ancho de clase también le llamamos amplitud. Bien, vamos con nuestra tablita. Aquí está. Lo primero que hacemos será verificar este valor, el del número de intervalos de clase, que yo le puse 5, redondeando por defecto. Por lo tanto, vamos a trazar 4 líneas. De esa manera me garantizo 5 intervalos. Luego me fijo en la amplitud o el ancho de clase, lo que yo llamo W, que vale 6. Y vamos a empezar con el primer valor, en este caso, de las edades de estas 20 personas, que era 2. Así es que escribo aquí 2 y bueno, aquí pongo 8. ¿Por qué pongo 8? Porque 2 le sumo precisamente el ancho. Y así para todos. Aquí es 8, más 6 es 14. Fíjate que el primero siempre es cerrado y luego este intervalo es abierto. Aquí tiene que ser 20 y aquí por supuesto 26. Aquí 26 y justo terminamos en 32. Bien, esto que está aquí es un concepto nuevo, es la frecuencia absoluta, que se refiere simplemente a la cantidad de datos. Por ejemplo, de 2 a 8. De 2 a 8, ¿cuántos hay? Los pueden marcar de esta manera. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí va 4. De 8 a 14. Tengo 1, 2, 3. Ojo que no considero 14, solamente tendría 3. Y así para todos, de 14 a 20. Ahora sí voy a considerar el 14. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nada más porque aquí tengo 21. Ahora de 20 a 26. 1, 2, 3, 4, 5. Y de 26 a 32. 27, 29 y 32. O sea, 3. Por lo tanto, hemos construido nuestra primera tabla de distribución de frecuencias, para lo cual es imprescindible obtener estas categorías: el alcance, el rango, el número de intervalos de clase, los intervalos de clase, estos son los intervalos de clase, ¿verdad? Y la amplitud, y por supuesto, tener mucho cuidado al momento de el conteo. Ahora bien, se pueden presentar los datos obtenidos en tablas de frecuencias o gráficos. Vamos con la presentación, pero tabular. Esto quiere decir mediante tablas. Hay que recordar algunos conceptos clave. Por ejemplo, la marca de clase, que la vamos a denominar así: una X y aquí un Y de índice. ¿Cómo calculo la marca de clase? La marca de clase se calcula así: límite inferior más límite superior entre 2. Por lo tanto, la marca de clase representa los datos del intervalo de clase. Y bueno, la calculamos como lo acabamos de mencionar, la semisuma de los límites inferior y superior del intervalo de clase. Por lo tanto, está ubicado en el punto medio. Ahora tenemos nuestras frecuencias. La frecuencia absoluta simple, que ya la habíamos mencionado, la cantidad de datos o observaciones en el yésimo intervalo de clase. Se cumple lo siguiente: suponte que empieces de 1 y tengas hasta acá. La suma de estas me da n. Ya sabemos que n representa el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas simples desde el primer intervalo hasta el yésimo intervalo. Por lo tanto,
la frecuencia absoluta, fíjate, estamos tomando del iésimo intervalo, me va a dar n. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos la tabla de frecuencias. La frecuencia relativo quiere decir esta comparación por cociente. Fíjate, frecuencia relativa simple es igual al cociente entre la frecuencia absoluta simple y n, que es el tamaño de la muestra, y la frecuencia relativa acumulada se calcula de esta manera. Frecuencia absoluta acumulada entre n. Por lo tanto, esta frecuencia relativa simple nos va a indicar qué parte de total se encuentra en el iésimo intervalo. Y si quiero pasarlo a porcentaje, simplemente le multiplicas por 100%. Si quisieras hacer eso, por supuesto. Algunos le llaman frecuencia relativa porcentual. ¿Recuerdas nuestra tablita? La vamos a completar ahora, con todo lo que hemos aprendido. La vamos a acomodar así. A ver si es que podemos hacer esto sin tener que graficar de nuevo. Listo. Fíjate que estamos agregando nuestra marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vamos a centrar un poquito esto y vamos a completar la información. Ahí está. Por lo tanto, mi marca de clase, habíamos dicho que era el punto medio. ¿Cuál es el punto medio de ellos? Fácil. 2 más 8 entre 2. 2 más 8 es 10. 10 entre 2 me sale 5. Por lo tanto, voy a escribir ahí el número 5. El otro, sumas 8 más 14 entre 2. Eso me va a salir 11. Recuerda que estos van de 6 en 6, ¿no? Eso también lo habíamos averiguado, era la amplitud. Entonces también van a ir de 6 en 6. Ya no tienes que hacer lo mismo, solamente le sumas 6. Por lo tanto, aquí sería 17, si le sumas 6, 17 más 6 es 23. Y por supuesto aquí sería 30. O 29, perdón. Ahí está. También lo puedes hacer sumando estos dos y sacando la mitad. 58 entre 2, 29. Ahí está. Luego la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculo a este señor? Fácil. Primero escribo este que está aquí. 4. Y luego va sumando este con este. Y pongo lo que sale ahí. 4 más 3 es 7. Así es que voy a escribir 7. Luego, 7 más 5 me sale 12. Pongo 12 ahí. Y así. 12 más 5 me sale 17. Eso es lo que va para acá. Y 17 más 3 me sale 20, que es lo que va para acá. Tiene que salirme 20 acá, por supuesto. O sea, el tamaño de la muestra. Que yo ya sabía que era 20. Puedo escribir también aquí, ¿no? N es igual a 20. Que es la suma de todos estos que están aquí. Bueno, ¿cómo calculo ahora la frecuencia relativa simple? De esta manera. La frecuencia absoluta simple entre n. Por lo tanto, el primero sería este entre este. 4 entre 20. Lo puedes dejar así o dividir, ¿no? Mejor en decimales. 4 entre 20 es lo mismo que decir 0,2. O 0,20 también, es lo mismo. Y bueno, así podemos resolver todas, ¿no? El otro es 3 entre 20. Que sería 0,15. 5 entre 20 sería 0,25, ¿verdad? Aquí también 0,25. Y el último, 3 entre 20, 0,15. Si tú sumas todos esos decimales, por supuesto que te tiene que dar 1. Y eso lo vamos a comprobar con este. ¿Ok? Entonces hago lo mismo que hice en el caso anterior. Si aquí tenía 4, la acumulada es 4. Pero aquí estamos hablando de relativa. La relativa, entonces relativa acumulada. Empiezo con 0,20.
Luego este le sumo con este y el resultado lo pongo por acá. Me va a salir 0,35. Este le sumo a este y el resultado va por acá. Sería 0,60. Este con este y el resultado va por acá. 0,85 y luego este con este y el resultado va para allá. ¿Cuánto es 0,85 con 0,15? Sí, exacto, 1. Fíjate que aquí salió n y aquí tiene que salir 1, que es el total para ambos. Si lo pones como número decimal, el total siempre es 1. Ahí tengo lo que se conoce como mi tabla de distribución de frecuencias. Ya saben por qué se llama distribución de frecuencias, ¿verdad? Todos son frecuencias. Y esto que está aquí representa mi presentación tabular. Por lo tanto, ya sabemos cómo averiguar la marca de clase, que es bien sencillo, es el punto medio, es el